¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. A nombre del Grupo Albe les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Martín Álvarez y estaré ahorita el día de hoy como maestro de ceremonias para este importante webinar, el cual agradecemos. Y en verdad pensamos que realmente es muy importante para nosotros poder compartir con ustedes esta información, porque sin duda contribuimos a su éxito personal y empresarial. Me gustaría, antes de presentarles a nuestro artista del día de hoy, a Mauricio, un poquito platicar de lo que hacemos en Grupo Albe para que tengan el contexto de los servicios que ofrecemos como despacho de consultoría, de tal manera que ustedes puedan ubicar cómo les podemos ayudar. Y bueno, pues en esta ocasión lo que hacemos en Grupo Albe como nuestra misión desde hace 26 años es contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestros clientes con proyectos de consultoría rentables y de alto valor agregado. Somos los pocos despachos que nos distinguimos por presumir sus logros con los clientes. Hemos trabajado mucho con nuestro equipo de consultoría en lograr grandes resultados en la parte de ventas y utilidades. Si ustedes tienen la oportunidad de ver nuestra página web www.grupoalbe.com, podrán encontrar esa información directamente expresada por parte de nuestros clientes. Pero lo que hemos enfatizado nosotros es tenemos que darles un valor agregado a ustedes. Mucha de la gente de ustedes son expertos en un tema, tienen mucha experiencia, muchos conocimientos, pero el consultor necesita aportarles algo más de lo que ustedes ya conocen. Por eso me gustaría en 3 minutos platicarles un poquito más de lo que hacemos en Grupo Albe. Dedicamos nuestro trabajo a 5 grandes líneas de negocio, a temas, digamos, financieras, legales, corporativas, a temas comerciales, mercadológicas, a temas de procesos, como va a ser el tema de hoy, de este webinar de la ISO 9000-2015, a temas de desarrollo humano y desarrollo tecnológico. Esos son los tipos de productos que hacemos. En la parte corporativa, mucho de planeación estratégica, tabla de control, business plan, gestión de riesgos. En la parte comercial, desarrollo de vendedores, desarrollo de sucursales, desarrollo de franquicias y por supuesto también lo que es la parte de la estrategia mercadológica de sus empresas. En la parte de procesos tenemos productos básicos como la elaboración de los manuales de políticas y procedimientos y todo lo que son sistemas de gestión, llámese ISO 9000, 14000, 21000, 22000, 27000, etcétera, junto con la OSHAS. Y entonces tenemos esa preparación con nuestros consultores. Y en la parte de desarrollo humano tenemos la parte de detección de necesidades de capacitación, programas de capacitación, y bueno, ese es el paquete que tenemos nosotros típicamente. Más o menos el 40% de nuestros proyectos son de índole estratégica, el 25% de índole comercial, el 25% son en la parte de procesos y el 10% en la parte humana y tecnológica. En cuanto a algunos highlights del Grupo Albe, bueno, pues atendemos sobre 50 clientes por año, 80 proyectos por año, atendemos a clientes de 5 nacionalidades más o menos, tenemos un staff de 100 consultores y desarrollamos más o menos un promedio de 10.000 horas de capacitación o consultoría por año, tenemos 15 metodologías propias y tenemos 20 libros gerenciales, que la mayor parte de ellos están disponibles con nosotros, otros están agotados y otros más siguen vigentes en librerías, Sanborns y librerías de prestigio. Nuestros instructores y consultores pues tienen un alto perfil, porque tenemos una gran responsabilidad para con ustedes de hacer bien las cosas. Todos son titulados, todos son de full time, son altamente competentes, la mayoría son bilingües, la mayoría tienen maestrías y posgrados. La edad promedio andamos en los 50 años y la antigüedad o experiencia ronda sobre los 25 años. Y hemos hecho sobre unos 1000 proyectos de consultoría en esos 26 años y tal vez capacitado a unas 26.000 personas. Estos son unos importantes datos de Grupo Albe. Y bueno, pues para dejar ya la puerta a Mauricio, que está un poco nervioso. ¿Estás nervioso? No. Solo lo necesario. Ok, muy bien. 3 grandes ventajas que ofrecemos a nuestro mercado es, primero, tenemos una fuerte orientación a resultados cuantitativos, números. Podemos decir, por ejemplo, clientes que han logrado incrementos de ventas y utilidades de 500% en un lapso de 5 años. O podemos hablar de casos como el Fogoncito, a quienes acompañamos al proyecto de China en el 2006. Y bueno, tenemos otros grandes reconocimientos de ese tipo que nos dan orgullo de nuestros clientes que hacen un buen trabajo. El segundo es que siempre cumplimos los objetivos contratados. Hacemos una explicación detallada de los objetivos y los entregables y nos esforzamos por cumplirlos al 100%. Y el último, que es nuestro eslogan, pero no solamente es el eslogan, es un enfoque de nosotros, potenciamos y liberamos los recursos competitivos humanos y empresariales.
buscamos este balance, que haya mejora en las personas y que haya mejora en la empresa. Y más detalles, bueno, pues está en nuestra página web www.grupoable.com o los teléfonos en Ciudad de México 5310-0950 o 5310-4993. Y bueno, pues para dejarnos ya con Mauricio, quisiera mencionar algunos highlights de parte de él. Él es mexicano, su especialidad dentro del Grupo Able son los sistemas de gestión basados en la norma ISO, principalmente la ISO 9000. A lo largo de 20 años de experiencia como consultor y auditor de tercera parte, él ha desarrollado más de 40 sistemas de gestión en diversas empresas y ha recomendado la certificación de más de 50 empresas. Como ustedes podrán ver ahorita en su presentación, pues es un hombre de mucha experiencia, muy joven todavía, ¿verdad? Tiene mucho que hacer. Y bueno, pues van ustedes a escuchar. Pues los invitamos a que por favor hagan preguntas, no se queden con ninguna duda, estarán nuestros canales de comunicación abiertos para ustedes, para que nos hagan favor de llegar sus preguntas y él las irá respondiendo. ¿Las quieres contestar durante la conferencia o las contamos al final? Sería al final de la conferencia. Ok. Entonces manden sus preguntas por favor y él con mucho gusto hacia el final las va a poder presentar. Y otro punto muy importante en el caso del currículum de Mauricio, en los últimos 9 años se ha enfocado en el sector aeroespacial con la norma AS 9100. Imagínense el grado de exigencia que hay en ese tipo de industria. De tal manera que él es muy cuidadoso en que los sistemas de gestión estén bien diseñados, bien implementados y por supuesto que funcionen para llevarnos a buenos resultados económico, financiero, comerciales. Pues sin más preámbulos los quisiera dejar con él para que él tomara la batuta de lo que va a presentarnos. Y el tema de hoy es beneficios empresariales de la nueva norma ISO 9001-2015. Es para los dos grupos de personas, o los dos grupos de empresas, quienes ya están certificados y quienes están pensando en certificarse. Pero bueno, esta y más información con muchísimo gusto Mauricio se las podrá compartir. Pues adelante, te agradecemos Mauricio en nombre del grupo Martín, que nos acompañes, ¿verdad? Claro que sí. Te dejamos por los próximos 45 minutos y bueno, no sabemos quiénes están por allá, pero ya sabrás que esta comunicación es igual que cuando está un grupo presencial. ¿Sí? Entonces siéntate en tu casa. Claro que sí. Bienvenido. Adelante. Gracias, Martín. Bueno amigos, pues básicamente lo que comentaba Martín, es importante mencionar que sus preguntas hemos considerado como muy pertinente que se lleven a cabo en la parte final de la conferencia, debido a que durante el transcurso de la misma es muy altamente probable que se dé respuesta a algunas de sus inquietudes o algunas de sus preguntas, motivo por el cual es que se ha decidido tal disposición. ¿Cuáles son los objetivos generales del webinar que estamos llevando a cabo el día de hoy? Básicamente consideramos que son 3. El primero de ellos se centra en el contexto. Es importante que antes de avanzar sobre lo sustancial de este webinar relacionado con los beneficios empresariales, como bien dijo Martín hace un momento, podemos llegar a tener público que se encuentra en diferentes contextos. Algunos de ellos ya con conocimiento firme de lo que representa un sistema de gestión, trabajarlo, haberlo diseñado, mantenerlo, muy seguramente llevan a cabo ya sus auditorías de seguimiento bajo la norma ISO 9001 versión 2008 que se encuentra hoy en día todavía vigente y hasta el próximo año. Sin embargo, también podemos encontrarnos con un sector que se encuentra todavía en cero, que todavía no ha trabajado sobre un sistema de gestión de calidad, y es el motivo por el cual es fundamental nuestro primer objetivo, que es contextualizarlo sobre conceptos fundamentales y las aportaciones que brinda el trabajar sobre un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9000 y específicamente ISO 9001. El segundo objetivo básicamente se centra en la evolución. Todas las normas, ya lo veremos un poco más adelante, todas las normas requieren ser revisadas, requieren ser modificadas, debido a lo cual es importante hacer saber cuáles han sido los cambios que se han venido dando a lo largo de los años en esta norma que nos trae el día de hoy, esta norma de referencia. Y por último, nos vamos a centrar, como ya dije hace un momento, en la parte sustantiva de este webinar, que es cuáles son los beneficios, y es lo que vamos a dar a conocer, cuáles son los beneficios empresariales que trae esta nueva norma en su versión 2015. Y para dar inicio, entonces vamos a pasar
a la primera imagen y al primer tema en el cual me quiero centrar. Deben saber que a lo largo de los últimos años, a nivel mundial, la norma ISO 9001 es una de las normas con mayor número de certificaciones en diferentes países. La Organización Internacional de Estandarización, la ISO, reportó de manera oficial en el año 2010 que hasta ese momento ya se tenían alrededor de 1.1 millones de empresas certificadas con esta norma, la ISO 9001. Esto sin duda alguna que es una cantidad enorme, y si nos centramos en la distribución de estas certificaciones, nos podemos encontrar con que casualmente la mayor parte de certificados emitidos han sido en empresas que se encuentran en China. China es hoy en día el país que tiene mayor número de certificaciones en todo el mundo. En segundo lugar tenemos a Italia. En segundo lugar se encuentra Rusia y en cuarto lugar España. De alguna manera, si englobáramos absolutamente todas las certificaciones, vemos que del PAI la distribución más cargada se encuentra en Asia y en Europa. América realmente se encuentra en un porcentaje mínimo, realmente. ¿Cuáles son las razones? Bueno, más adelante las veremos. Pero hoy en día así es como se encuentra distribuido, y algo muy importante que nos tenemos que preguntar es ¿qué lleva a tantas organizaciones en todo el mundo a certificarse en la norma ISO 9001? ¿Cuál es el éxito de esta norma? ¿Cuál es el secreto? Y podríamos encontrar diferentes razones. Se me ocurren en este momento dos de ellas. La primera es que el éxito se adopta de muchas maneras, y la primera de ellas es la atracción de nuevos clientes. No es para nadie ajeno el hecho de que han conocido acerca de la norma ISO 9001 o la han escuchado mencionar en el momento en que un cliente potencial se acerca a ustedes y les pregunta si tienen o si cuentan o no en su empresa con una certificación de este tipo. Y esto evidentemente obliga a las organizaciones, pese a ser una norma voluntaria, así como en México tenemos las normas NOM, que son normas obligatorias. Bueno, las normas ISO realmente se consideran como normas voluntarias, y sin embargo, cuando lo decimos en seminarios, en cursos de capacitación, etcétera, y al decir voluntarias, pues lo ponemos entre comillas, porque realmente esto de ser voluntario, pues está en entredicho, ya que deja de ser voluntario cuando un cliente nos lo exige, un cliente potencial o ya un cliente cautivo. De tal manera que esa es la principal razón, por lo menos en nuestro país, motivo por el cual las organizaciones emigran hacia un sistema de gestión de calidad bajo esta normatividad. Hay otras empresas, las menos, que sin duda alguna se van por la efectividad de sus procesos, es decir, lo que los mueve a adquirir un sistema de gestión de esta índole es básicamente el tener un mejor desempeño, un mejor monitoreo, un mejor control de las actividades de su organización. Desde su publicación de esta norma hace ya 29 años, fue en 1987 cuando se emitió la norma, ha adquirido una gran popularidad y es, como ya dije en su momento, de las más implementadas de todas las normas que ha emitido la Organización Internacional de Estandarización. Esta norma es principalmente la joya de la corona, por así decirlo. Es el aumento de la satisfacción de los clientes, lo que se persigue con una norma de gran prestigio y de presencia a nivel mundial. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las aportaciones? Las aportaciones que la norma ISO 9000 trae consigo para aquellas organizaciones que bien trabajan en un sistema de gestión. El primero de ellos es lo relacionado con los procesos. Hoy en día, la norma ISO 9001, incluyendo la versión anterior, la 2008, la 2015,
está basada en el enfoque a procesos. ¿Qué significa esto? Que una organización va a tener una principal aportación en materia de sus procesos al poderlos en primer momento identificar. Pareciera que esto es una obviedad, sin embargo, cuando llegamos muchas veces a las organizaciones, me sucedió hace un par de meses llegar a una dependencia de gobierno y encontrarnos con que un grupo de personas que operan el mismo proceso, al ir haciendo un levantamiento de información, resulta que nos encontramos con que 3, 4 personas que tienen un grado de experiencia importante en esa dependencia de gobierno, realmente tienen una idea muy distante, muy diferente de lo que el otro compañero tenía respecto a su proceso. Esto es, que al estar haciendo las entrevistas, la gente puede interpretar o puede entender que las cosas en su área o en un grupo de áreas que conforman todo un proceso se hacen de manera distinta que lo que el compañero de lado tiene en mente. Y así, con ese enfoque tan dispar, es como trabajan. Esto, sin duda alguna, que representa un riesgo, representa una desventaja, porque seamos sensatos y seamos claros. Recordemos cómo es que recibimos, por ejemplo, la inducción en las organizaciones donde estamos trabajando actualmente. Muchos de ustedes, muchos de nosotros pudiéramos recordar y decir, bueno, pues yo cuando llegué aquí me enseñaron a través de un compañero, quizá el que estaba desocupado o el que tenía un poco más de experiencia, o en algunos pequeños momentos que tenía libres el jefe inmediato, pues me iba dando una explicación de lo que él consideraba, de lo que él había aprendido, de la misma manera como ahora me lo están enseñando a mí. Es decir, de una manera informal, de una manera no documental. Y esto precisamente es lo que trae consigo un gran riesgo para que las organizaciones trabajen de manera consistente. De ahí que cuando la norma nos dice y nos exige que identifiquemos en primer momento los procesos de la organización, sin duda alguna que esto va a traer una serie de beneficios como las que vamos a presentar a continuación. Una vez que identificaste tus procesos, evidentemente ahora hay que ver cómo es que interactúan entre sí, cuáles son los recursos que requieres para desarrollar cada uno de tus procesos. Aclaración, cuando hablamos de procesos no estamos hablando de áreas como tal. Esto es otro de los errores que se cometen muy a menudo en las organizaciones. Se piensa que yo soy del proceso de compras, yo soy del proceso de recursos humanos, yo soy del proceso de ventas, y no es así. Si hablamos de un proceso sustantivo, en él pueden caber, en él pueden interactuar más de una área de la organización. Y no actuar de esta manera provoca que la organización pues trabaje en silos, es decir, yo nada más trabajo para mi área y lo demás que falta, lo demás que no se ha hecho, lo demás que alguien se equivocó, ya no es responsabilidad mía. De tal forma que el trabajar con un enfoque a procesos, sin duda alguna que es una de las principales aportaciones de ISO 9001. Una aportación más, cuando tú trabajas con un enfoque basado en procesos, sin duda alguna que vas a poder aumentar la productividad y la efectividad de tus procesos. Costos internos, sin duda alguna, se van a poder reducir. ¿Por qué? Porque ya no vas a dedicarle tanto tiempo a estar entrenando al personal cuando ya tienes una alineación de los procesos, cuando de alguna u otra forma ya los tienes documentados, los tienes establecidos, y a la persona de nuevo ingreso o a los movimientos que puedes hacer de un área a otra a tu personal, el entrenamiento, el posicionamiento de alguna forma va a ser más fácil, más amigable para toda la gente. Esto a su vez trae como consecuencia otros beneficios, como por ejemplo el hecho de que ahora vamos a poder disminuir desperdicios, llámese scrap, merma, rechazos, devoluciones, quejas de cliente. Y todo esto es una cadena que parte del enfoque basado en procesos
Y esto nos va a traer como consecuencia, por ejemplo, el hecho de que se pueda dar cumplimiento a requerimientos. Pero mucho cuidado, cuando hablamos de requerimientos, la mayoría de las personas pensamos indudablemente que en los requerimientos exclusivos del cliente. Y hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de requerimientos en materia de ISO 9000, necesitamos hablar de 3 tipos de requerimientos. Requerimientos proporcionados por el cliente, requerimientos regulatorios o reglamentarios y requerimientos establecidos por la organización. Entonces, estamos hablando de 3 tipos de requerimientos que son fundamentales cumplir. Desde una empresa muy grande hasta una empresa muy pequeña, en todos lados van a existir 3 tipos de requerimientos. Ejemplo, llego a una organización, llego a una empresa, llego a una tienda de conveniencia y adquiero un artículo. El hecho de que yo llegue y haga un pedido, ese es el requerimiento del cliente. Primer tipo de requerimiento. La organización que me está atendiendo me va a proveer el servicio o el producto que yo estoy solicitando. Ellos de alguna manera, para poder operar, tienen la obligatoriedad de cumplir con requerimientos regulatorios, es decir, requerimientos establecidos legalmente, ya sea por el sector al que pertenecen y que el país en donde se encuentren de alguna u otra forma les exige dar cumplimiento con ciertos requerimientos. Bueno, pues esos requerimientos, aunque el cliente los desconoce, sin duda alguna que se encuentran presentes. Y el tercer tipo de requerimientos son aquellos que desconoce el gobierno, aquellos que desconozco yo como cliente, pero que la organización ha establecido de manera interna para poder operar adecuadamente. Tenemos así entonces 3 tipos de requerimientos y la principal aportación que trae consigo la norma ISO 9000 es precisamente poder dar cumplimiento, tener la capacidad de cumplir con los requerimientos de todo tipo y que se establecen principalmente en nuestro sistema de gestión. Una vez que tenemos esta aportación, evidentemente que eso nos va a facilitar el siguiente beneficio. El siguiente beneficio que vendría siendo, bueno, tener la capacidad de poder cumplir con los plazos de entrega, que es uno de los principales problemas que se presentan en muchas organizaciones. El hecho de no poder cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por el cliente es un dolor de cabeza tanto para organizaciones como para los mismos clientes. Y si no lo vemos de esa manera, recordemos simplemente cuando solicitamos un servicio y que no lo tenemos tal como nosotros lo pedimos o en la fecha en que se acordó originalmente. Asimismo, si tú tienes un cumplimiento de tus requerimientos como cliente, si a ti te entregan en tiempo y forma, sin duda alguna que la satisfacción final, la satisfacción del cliente, que es precisamente el enfoque que tiene un sistema de estas características, lograr la satisfacción del cliente. Y cuando una organización logra la satisfacción del cliente, va a obtener una ventaja competitiva, es decir, va a poder sobresalir del resto de su competencia. Y esto evidentemente y de manera final para esta lámina pues nos permite expandirnos o incursionar en nuevos mercados, ya sean nacionales o internacionales. Y cuando hablamos de una norma que tiene presencia y vigencia a nivel internacional, sin duda alguna que es una aportación fundamental. ¿Ok, amigos? Pasamos a información clave. Recordemos que íbamos a hablar sobre alguna contextualización y conceptos fundamentales que pudieran algunos de nuestros amigos que nos están viendo pudieran tener ya alguna información, vaga información, o de plano habrá quienes posiblemente todavía no tengan mucho background acerca de cierta información fundamental. La primera de ellas es, ¿qué es la norma ISO? ¿Qué es la norma ISO 9000? Bueno, pues básicamente podríamos extendernos muchísimo al respecto, sin embargo, de una manera resumida, digerible, entendible, podemos decir que la norma ISO 9001 es una norma que contiene requisitos establecidos para dar cumplimiento con un sistema de gestión de calidad y que principalmente tiene un enfoque fundamental con el cliente.
mediante un desempeño de manera consistente. Esto es, que así como establezcas en tu sistema de gestión de calidad que vas a operar, esto te va a permitir que operes siempre de la misma forma. Como había una frase muy famosa, un eslogan, más que frase, era un eslogan con el que se hizo famoso la norma ISO 9000 por allá en los años de 1994, en donde eran 3 frases. Te decían, ¿quieres entender ISO 9000? Ten presente estas 3 frases. Escribe lo que haces, haz lo que escribiste y mejóralo. La primera frase, sin duda alguna, de escribe lo que haces, es a lo que me estoy refiriendo. Eso te puede permitir el tener identificados, documentada la forma en que tú operas. Eso te va a permitir, sin duda alguna, el poder hacer las cosas de manera consistente. Y, por consecuencia, lograr la satisfacción de tu cliente, que es el enfoque bajo el cual está dirigida esta norma. Pero yo hablé de que la norma ISO 9001 es una norma de requerimientos para lograr tener un sistema de gestión de la calidad. Sin embargo, también cabe hacer la pregunta, ¿y qué es un sistema de gestión de la calidad? Bueno, pues un sistema de gestión de la calidad, ahí está. Un sistema de gestión de la calidad es básicamente una forma de definir cómo una organización administra y controla de manera continua la calidad en todos sus procesos. Y que pueden evidentemente, y que viene relacionado con el punto anterior, y que te permite traer la satisfacción de tus clientes. ¿A quién va dirigida la norma ISO 9001? Bueno, pues realmente va dirigida o puede ser adoptada por organizaciones de todo tipo y de todo tamaño. Pueden ser dependencias de gobierno, puede ser iniciativa privada. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Hay algunos sectores que tienen normas muy específicas, basadas en la norma ISO 9001, pero que por pertenecer a cierto sector, por ejemplo el sector aeroespacial, como se mencionaba en mi presentación, el sector aeroespacial cuenta con una norma muy particular que es la llamada AS 9100. Bueno, pues es una norma dirigida precisamente para todos aquellos proveedores del sector aeroespacial, deben estar certificados, y recordemos ahí, lo de tan voluntario pues deja de serlo, ¿verdad? Si yo pertenezco al sector aeroespacial, debo de estar certificado en esta norma. Sin embargo, algo muy importante, la norma AS 9100 está basada en la norma ISO 9001. De hecho, cuando uno obtiene su certificado en AS 9100, aparece dentro del certificado la leyenda de que tú cumples con la norma ISO 9001 en la versión vigente que se encuentra en ese momento. De tal manera que estos sistemas, estas normas, se encuentran alineados de alguna manera a la base. Y la base es, casualmente, ISO 9001. En el sector aeroespacial es muy semejante, la TS. Bueno, pues esta norma, de alguna forma, cuenta con los elementos como base de ISO 9001, más los requerimientos del sector automotriz. Y así como estos 2 ejemplos que acabo de poner, hay algunas otras normas en el sector farmacéutico, el sector alimenticio, en donde hay normas que sin duda alguna tienen una base en la norma ISO 9001. Y más adelante veremos que uno de los cambios fundamentales para la versión 2015 tiene que ver precisamente con esta alineación a otras normas. Una siguiente pregunta muy común es, ¿y por qué debo certificarme en ISO 9001? Pues básicamente les podría decir que llega a ser un requerimiento, como ya se mencionó con anterioridad, un requerimiento por parte de los clientes. Aquellas organizaciones o dependencias de gobierno que se encuentran muy enfrascadas en licitaciones, por ejemplo, es una obligatoriedad en muchos de los casos que las empresas que van a concursar se encuentren certificadas en tal normatividad, y la 9001 es una de las principales. Entonces, ¿por qué debes certificarte? Pues básicamente por cuestión comercial. Es una importante oportunidad que puedes tener o dejar de ganar el no tener una certificación de este tipo. Y
Un punto más en el que quisiera centrarme es cómo debo de empezar a trabajar con la norma ISO 9001. Diferentes despachos, diferentes consultores pueden tener metodologías que se asemejan entre sí. Pudiéramos mencionar que, bueno, pues el primer paso que tendríamos que dar si estamos interesados en trabajar en esta norma es primero conocer la norma como tal. Esto es muy conveniente mencionar que no basta muchas veces con adquirir la norma, es decir, me meto al portal de ISO, hago los movimientos necesarios y adquiero la norma. Me llega mi norma, hoy en día ya llega por medio electrónico, con tu leyenda de agua donde viene descrita la empresa o la persona que hace esta adquisición, para evitar un poco el mercado negro, de tal forma que ya cuentas con tu norma. Y muchas veces nos encontramos con que al momento de leerla, o no entendemos o podemos interpretar de manera inadecuada algún concepto, alguna idea, alguna cláusula, algún requerimiento, y eso puede representar un riesgo en las organizaciones, motivo por el cual es que abundan tantos cursos de capacitación llamados principalmente interpretación de la norma X, Y, Z. En este caso, uno de los primeros pasos es tomar un curso, interpretación de la norma en ISO 9001 versión 2015. Esto es para saber, para conocer cuál es a ciencia cierta los puntos que yo debo de cumplir y con ello dar paso al diseño y al desarrollo de mi sistema de gestión de calidad. Un segundo paso podría ser una sensibilización. Es importantísimo, es vital que todo proceso de certificación en cualquier tipo de empresa lleve a cabo inmerso un proceso de sensibilización. ¿Qué significa esto? Que a todo el personal, desde la persona operativa hasta la cabeza más alta organizacionalmente hablando, se lleve a cabo una sesión, un grupo de sesiones informativas donde se les haga ver y saber cuáles son los objetivos que se persiguen con el desarrollo del sistema. ¿Por qué? Porque toda la gente debe estar involucrada en el sistema de gestión. Aquí tenemos que erradicar de tajo la idea de que, como se dice, un sistema de gestión de calidad o de la calidad, pensamos inmediatamente y equivocadamente que entonces las personas del área de calidad son las personas que se tienen que preocupar o que se tienen que centrar principalmente en el cumplimiento de la misma. No es así. Un sistema de este tipo es necesario que toda la gente esté involucrada, de tal manera que ese sería, desde mi planteamiento, el segundo paso a dar para poder empezar a trabajar con este tipo de normas. Un tercer paso podría ser un gap análisis, esto es una auditoría que pudiéramos hacer para detectar cuál es la brecha que tengo, porque algo muy importante es que las organizaciones, las personas, cuando empiezan a trabajar con estas normas y ven el cúmulo de requisitos, se van para atrás, se van de espaldas de manera textual, pensando, todo eso tengo que cumplir. No te preocupes. Muchas ocasiones hay tantas cosas que tú ya estás haciendo y que, ignorándolo o no, son precisamente lo que requiere la norma. Ya más adelante podremos ver que nos hace falta hacer algunos detalles, algunos ajustes, documentarlo, registrarlo y dejar evidencia, pero muchas de las cosas que se piden en este tipo de sistemas, sin duda alguna, son cosas que tú operativamente has tenido la obligación y la necesidad de llevar a cabo a lo largo de los años. De tal manera que por eso es necesario hacer un gap análisis para detectar qué es lo que me falta y qué es con lo que ya cuento. El cuarto paso podría ser un plan de acción de implementación o de transición. Para todos aquellos que ya se encuentran certificados en la norma ISO 9001-2008, tendríamos que hacer un plan de transición, poner en un Gantt al tiempo cuáles son las actividades, quiénes son los responsables y para cuándo pretendo yo hacer llevar a cabo esta transición de versión 2008 a 2015. Y por último, habrá que identificar tus procesos, clave, porque de ahí van a salir la información necesaria para otros requerimientos que ahorita vamos a ver.
El siguiente objetivo, recordarán que hablábamos acerca de la evolución. La evolución de la norma, esto es, todas las normas tienen la obligación de ser revisadas al paso del tiempo. Y esto es porque los mercados, sin duda alguna, no operan de la misma manera. El mercado es cambiante, las organizaciones se van manejando de manera diferente y las normas se tienen que ir adaptando precisamente a estas necesidades. De ahí que es muy importante considerar que la norma ISO 9001 tiene por obligación hacer revisiones cada 5 años, y en lo que se hace toda la actividad de revisiones, de autorizaciones y demás, evidentemente pueden llegar a pasar 6, 7, 8 años. En la imagen, por ejemplo, vemos que la emisión, como dije al inicio, fue en el año de 1987. Recuerdo que ahí la norma estaba estructurada en 20 grandes elementos, no se llamaban cláusulas ni requerimientos, se les decían elementos, y en 20 grandes elementos, así fue como se dio a conocer esta norma. Evidentemente era una norma que apuntaba mucho a la burocracia, de acuerdo a lo que muchas organizaciones que en ese entonces ya empezaban a conocer y a manejar sistemas de gestión, lo veían como una carga tremenda de papel. Y no estaban muy ajenos a la realidad. Realmente había mucho que ver en este sentido. Teníamos que llenar y tener procedimientos casi para todo, de tal manera que eso le representaba una carga para las organizaciones, un costo. Tengo que hacer mi trabajo y aparte tengo que estar desarrollando procedimientos para hacer cualquier actividad, instrucciones de trabajo, formatos, etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, pues era la primera emisión y de ahí vinieron otros cambios. En cada periodo se puede considerar que en un periodo se hace un cambio de bajo impacto y al siguiente periodo se hace un cambio de alto impacto. En pantalla lo que ven ustedes como 994 y 2008 en la parte inferior de la pantalla fueron los cambios que realmente pasaron casi sin pena ni gloria, es decir, se dieron cambios mínimos, cambios a conceptos para aclarar ciertas confusiones que pudiera tener la gente en la interpretación de la misma, pero realmente el primer cambio fundamental fue en el año 2000, en donde aparece el enfoque a procesos. Ese fue un cambio radical. Ahí es donde ya tenemos una serie de cambios, incluso hasta en la estructura. Tenemos entonces ahí 5 grandes requerimientos y de tal manera que esto representó, para quienes estaban certificados en ese entonces en la norma anterior, representó un cambio tan drástico como el que vamos a tener en estos momentos para todos aquellos que vamos a llevar a cabo la transición. En el año 2015 aparece la nueva norma, aparece el 23 de septiembre del año pasado, de 2015, y entonces a partir de esa fecha, todas aquellas empresas que se encuentran certificadas bajo la versión anterior, es decir, la 2008, tienen un periodo de 3 años para poder llevar a cabo esta transición. Quien en este momento ya se encontraba en el ínter de estar desarrollando su sistema, puede seguir con ello, tiene hasta al parecer enero del próximo año para poder recibir un certificado con la versión 2008. Sin duda alguna que quien se encuentre trabajando en este momento ya en el desarrollo de su sistema, lo más conveniente es trabajar ya con la versión 2015. De lo contrario, le va a tocar hacer la transición en un muy corto periodo de tiempo. El 23 de septiembre del año 2018, sin duda alguna que todos los certificados que pudieran existir con la versión 2008 pierden toda vigencia, por más que te hayas certificado 1 o 2 años antes. Vamos a ver entonces, ya en forma, cuál es la evolución de la norma ISO 9001 en su versión 2015. El primer cambio es cambios en la estructura. ¿Qué es esto de cambios en la estructura? Recordarán que yo dije, cuando salió por primera vez la norma eran 20 elementos. Después llega la versión 2000 y nos dejan 5 grandes requerimientos. Bueno, pues ahora en 2015, ahora tenemos 10 grandes requerimientos. Claro, de 10 requerimientos, realmente 6 de ellos son sustantivos. Los 4 primeros son informativos.
de tal forma que la estructura cambia. Se agregan básicamente dos requisitos, pero a nivel global hoy en día tenemos 10 requerimientos de la norma ISO 9001. Pero también hay un cambio fundamental en la estructura. El cambio es que hay un anexo llamado SL, que es una estructura de alto nivel. ¿Qué significa esto? Que la norma ISO 9001 hoy en día tiende a ser amigable, a integrarse con otras normas. Normas como la 14001, como OSAS 18001, por cierto, y abro paréntesis, OSAS 18001 está próxima a desaparecer, bueno, no a desaparecer, a ser transformada. Ya va a ser una norma ISO, ya no OSAS, y va a cambiar el numeral, pero vamos, hoy en día sigue vigente. De tal manera que hay organizaciones que hoy en día tienen la obligatoriedad o necesidad de certificar su sistema de gestión integral de calidad ambiental y de salud y seguridad ocupacional, y evidentemente esta estructura de la cual les estoy hablando, dirigida por el anexo SL, lo que nos trae como una de las aportaciones fundamentales es precisamente que nos va a permitir ser más amigable. ¿Qué significa esto? Que todas las normas de este tipo van a estar contempladas en 10 grandes requisitos. Que si en una de las cláusulas te pide que hagas una revisión por la dirección, que si en una cláusula te pide información documentada, evidentemente en cualquiera de las normas se hable del mismo tema en la misma cláusula. Eso va a traer un gran beneficio para las organizaciones que tienen sistemas integrales. Otro gran cambio, es precisamente el liderazgo. O sea, es un énfasis en el liderazgo. Hoy en día, como estamos lamentablemente acostumbrados a trabajar, y lo vemos desde como auditores o como representantes de la dirección o como personal de cualquier empresa. Hoy opera, contrato a una persona o le endilgo el sistema a la persona responsable del sistema de gestión y que ella se haga cargo. A los directores, a la alta dirección, a los altos funcionarios, realmente no se les ven las auditorías, quizá en la reunión de apertura y en la entrega de resultados, reunión de cierre. Pero el principal problema que ve la norma es que toda la responsabilidad estaba siendo cargada a una sola persona. Por eso, hoy en día, uno de los principales cambios es desaparecemos la imagen del representante de la dirección. Puedes o no seguirlo manteniendo. El punto es que ya no es una exigencia, ya no se pide como tal, ha desaparecido. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es precisamente que ahora la responsabilidad sea distribuida en las diferentes cabezas de área. Esto es, que el liderazgo de la alta dirección realmente sea efectiva y sea una realidad. Otro de los cambios es el contexto. Ahora tenemos que echar un vistazo, salirnos un poco, alejarnos de la empresa y echar un vistazo interno y externo. Estamos hablando entonces de cuál es lo que hoy conocemos como un análisis FODA, el hacer una detección de nuestras fuerzas, oportunidades, debilidades y FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, evidentemente te van a permitir tener una planeación estratégica fundamental. Esto trae algunos cambios importantes. ¿Por qué? Hoy en día muchas de las políticas de calidad que vemos en las organizaciones o muchas de las misiones y visiones pueden llegar a ser tan semejantes. ¿Y esto por qué ocurre? Pues principalmente porque llegaba el consultor y te decía, señor director, aquí está tu filosofía, fírmale, dale una revisada, le hacían unos pequeños cambios y entonces esas filosofías estaban siendo repartidas por sin número de organizaciones con una semejanza tal. Ahora, con un enfoque hacia la planeación estratégica por parte de la nueva norma, lo que nos va a permitir es tener una información fundamental de primera mano, con lo cual la organización va a poder establecer la misión, la visión, los objetivos estratégicos, y de ahí van a salir otra serie de beneficios que vamos a ver a continuación. Partes interesadas. Anteriormente este es un concepto nuevo, no se manejaba más que un enfoque hacia el cliente. Hoy en día la norma nos dice tenemos que enfocarnos hacia las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Todos aquellos entes internos o externos a la empresa
o dependencia de gobierno que puedan ser beneficiados o incluso afectados por la organización en el desempeño de sus funciones. Estamos hablando que partes interesadas pueden llegar a ser, sin duda alguna, siguen siendo los clientes, los proveedores, pero también puede llegar a ser gobierno, los accionistas, la sociedad en sí misma, incluso el personal de la organización. De tal manera que ahora el sistema ya echa un vistazo más amplio, ya no nada más nos vamos a centrar al cliente, no dejamos de verlo, no dejamos de cumplir con sus requerimientos, necesidades y expectativas. Ahora emigramos a tener una visión más globalizada. Si hace un momento yo mencioné que nos exige tener un vistazo hacia el contexto de la organización, un contexto interno, un contexto externo, eso sin duda alguna que te va a permitir trabajar en una planeación estratégica. El llevar a cabo las cosas con una planeación estratégica dicen mucho para los directores, para los funcionarios, para los accionistas de las organizaciones, y lo vamos a ver a continuación en la sección de beneficios. Sin duda alguna que el establecimiento de objetivos, los resultados. Esta norma está basada mucho en el negocio. Si estamos hablando de que todo va a partir de una planeación estratégica y tus objetivos deberán de estar alineados, evidentemente que esto va enfocado hacia los resultados. Hoy en día no bastará con tener un sistema de gestión, con tener procedimientos, que de hecho ya la norma ni los pide. Hoy en día va a ser necesario demostrar la efectividad del sistema a través de los resultados. Y esto puede ser de gran interés para la alta dirección. El principal cambio de esta norma, a consideración personal, podría ser la gestión basada en riesgos. Se elimina la llamada acción preventiva, pero hoy en día se establece que la gestión basada en riesgos es fundamental y básica. ¿Por qué es básica? Porque ya no nada más tenemos que ver los riesgos operativos. En algunas organizaciones manejan el llamado AMEF, modo y efecto de falla, pero únicamente está dirigido a la operación. La gestión de riesgos en este sentido la norma lo enfoca principalmente a lo que establecemos de manera macro organizacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cada uno de los procesos identificados, recordarán mi primer comentario, ¿y cómo puedo empezar? Bueno, hay que identificar los procesos. Bueno, pues de cada uno de esos procesos tenemos que identificar cuáles son los riesgos que tienen en su operación. Y esto nos da un sistema 100% preventivo. Por esas razones que se elimina esta cláusula de acciones preventivas que, dicho sea de paso, ni se está ocupando en muchas de las organizaciones, y ahora se establece esta gestión de riesgo para asegurar que se esté llevando a cabo. Y un cambio adicional es que ahora se hace referencia enfática a las empresas, a las organizaciones que también prestan servicios. El lenguaje en el que estaba escrita la norma en su versión anterior estaba muy referenciada a las empresas que manufacturaban algún producto, pese a que en el apartado de vocabulario decía, cuando tú veas palabra producto también puede significar servicio. En la redacción como tal de la misma norma se enfocaba principalmente a producto, de tal manera que las empresas que se enfocan a prestar un servicio pudieran verse ajenas o tener problemas en la interpretación y el entendimiento de la misma. Bueno, pues hoy en día ya se hace una referencia fundamental y muy clara en cada uno de los diferentes puntos sobre productos y servicios. Y estos son los principales cambios de la nueva norma en su versión 2015, que trae beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Vamos a hablar de ellos. El primero tenemos con que es un enfoque en el negocio. Tenemos lo siguiente: si establecimos un contexto en la organización, interno y externo, y estoy conociendo cuáles son mis fuerzas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, sin duda alguna que hoy en día, más allá de contar con un sistema y un certificado pegado en la pared,
hoy en día lo que se va a vislumbrar, y esto es lo que puede ser muy importante para las personas que tienen poder de decisión en las organizaciones, es el enfoque de la norma, pero en el negocio. ¿Qué significa esto? Básicamente, si tú en tus gráficas, en tus indicadores, en tus KPIs, no tienes resultados positivos, significa que tu eficacia del sistema no está siendo tal. Por lo que entonces tenemos que el sistema de gestión de la calidad no está trayendo un valor agregado. Y esto es lo que pretende en esta nueva versión 2015. La norma requiere enfocarse a la eficacia. Alineación estratégica. La alineación estratégica va en función de que si te ha pedido en algún punto de la norma establecer una planeación estratégica, tus objetivos e indicadores deben de estar alineados a esa planeación estratégica, y eso también debe ser de gran interés para los dueños, accionistas, directores y cabezas de área. El otro punto como beneficio, ya lo mencioné en su momento, es el sistema preventivo. Este sistema es preventivo en el sentido de que ya está muy relacionado a los riesgos de la organización en todos sus procesos, como ya mencioné en algún momento. Y si hablamos de las mejoras, de la mejora continua, del mejoramiento, pues sin duda alguna que tendrás que tener mejoras en los resultados al estar trabajando en la parte sustantiva del negocio, en la parte de los resultados, en la efectividad de la organización. Esto tiene que traer un mejoramiento, y hace mucha referencia en este sentido la norma con el círculo de Deming, el llamado PDCA, planear, hacer, verificar, actuar, de tal manera que se encuentran ya distribuidas las cláusulas, los 10 requerimientos de la norma en este círculo de Deming, en uno de los apartados iniciales dentro de la normativa de referencia. Como valor al cliente, pues sin duda alguna que al estar trabajando en el negocio, al estar trabajando con un enfoque a las partes interesadas, pero también hacia el cliente, vas a tener aportaciones fundamentales para mantener a los clientes que se encuentran en este momento como cautivos, y también la posibilidad de vislumbrar nuevos mercados. Esto sin duda que te va a traer una imagen empresarial. No es lo mismo aquel que está certificado en una norma que ya va de salida, suena quizá un poco fuerte, pero así lo es, que aquellas empresas como las que estamos asesorando en este momento, que ya se encuentran trabajando en un proyecto, por ejemplo, lo empezamos en octubre, noviembre, con la nueva norma, la versión 2015. Sin duda alguna que esto trae una imagen de peso para los clientes. Y como mencioné en su momento, la oportunidad de poder ser amigable la estructura de tu sistema hoy en día con otras normas, con la norma de calidad, una norma ambiental, una norma de salud y seguridad en el trabajo, de tal forma que podemos tener una integración de diferentes sistemas, de diferentes disciplinas en un solo sistema. Y esto evidentemente es un gran beneficio para quienes tienen la obligación de trabajar con N normatividades. Y por último, ¿cuáles son los beneficios de implementarla de forma temprana? Pues básicamente que te puede ahorrar muchísimos costos, muchísimos errores, que hoy en día nos estamos centrando pues exclusivamente en cumplir con requerimientos. Hoy en día yo cumplo con requerimientos y en una auditoría yo voy o tengo la capacidad de salir bien librado si yo puedo demostrar que estoy cumpliendo con todos los requerimientos. Pero la nueva norma nos va a decir que necesitamos, repito, enfocarnos a los resultados, de tal manera que eso es evidentemente un gran beneficio. Y el otro es, no hay necesidad de esperar los 3 años. Erradiquemos un poco la cultura de dejar todo hasta el último momento. Es muy importante empezar a trabajar sobre los conocimientos nuevos que tenemos que adquirir, entrenar a nuestro personal, conocer la norma, cuáles son los beneficios, qué es lo que me estará haciendo falta, qué es esto de la gestión de riesgos. Hay una norma, de hecho, la 31.000,
que habla precisamente de la gestión de riesgos, y eso precisamente es en lo que tenemos que enfocarnos y tenemos que planear al tiempo, motivo por el cual es esencial llevar a cabo de manera planeada y con tiempo de sobra este plan de transición. No sé si tenemos algunas preguntas por parte de nuestros amigos que nos están viendo. Por ejemplo, nos preguntan ¿cuánto tiempo, dinero y esfuerzo se requiere para certificarnos en ISO 9000? Esta pregunta, un número como tal no lo vas a tener. Lo que sí podemos tener es la misma mecánica en cómo organismos de certificación cotizan, por ejemplo, cuánto cuesta una certificación como tal. Aquí operan varios elementos. El primero de ellos es el tamaño de tu organización. El número de personas que contempla tu organización es fundamental para poder hacer un estimado. Otro de ellos es el tamaño de la empresa en el sentido de multisitios. No es lo mismo una empresa que tiene todo bajo el mismo techo que un centro de distribución en un lado, un almacén en otro lado, oficinas corporativas en otro, etcétera, etcétera. Estos elementos siempre van de la mano para poder hacer una cotización y poder saber cuánto puede costar una certificación como tal. Tenemos dos preguntas. ¿Ok? La primera pregunta es de parte de Lucero. La pregunta es ¿cuánto tiempo se lleva a implementar un sistema de calidad ISO? Ok, el tiempo también puede estar regulado por el tamaño y la complejidad de los procesos, pero lo que puedo mencionar de manera genérica es que alrededor de 9 meses pudiera ser menos tiempo, es muy arriesgado. Necesitamos 3 meses el desarrollo de la estructura, por lo menos 3 meses generación de evidencia y evidentemente hacer algunos ajustes de tal manera que una certificación menos a 6 meses es casi inviable. De tal manera que promedio podemos considerar 9 meses, es prudente. Ok, tenemos otra pregunta del usuario Luis. ¿Cómo se complementa la norma ISO 9000 con la 31000, la de riesgos? Se complementa de manera necesaria. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos de la norma es precisamente la gestión de riesgos. Y como es un concepto nuevo, evidentemente que para poder hacer uso y cumplimiento de este requerimiento, tenemos que darnos una idea. Obvio, no es una obligatoriedad hacer uso de la ISO 31000, pero sí va a ser altamente necesario para poder cumplir tal cual con este requerimiento. De tal manera que pudiéramos decir, respuesta resumida, es fundamental poder tenerla, ya que es una referencia que todos vamos a necesitar. Es todo. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo estamos? Pasados de minutos. Ya regresé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Un poquito por allá? Acomodémonos. ¿Ya? Un poco más. Ahí estamos bien. Pero no me agarres la mano. Bueno, ¿ya terminaste? ¿Cómo estás? Ya está. Ya está bien. Bueno, pues como ustedes pudieron escuchar, realmente el utilizar una norma de gestión como la ISO 9001 realmente tendría que ver con el interés particular y beneficio de cada organización. En muchas ocasiones los seres humanos y las empresas pues necesitamos un poquito de presión o de motivación para hacer las cosas. Tenemos una pregunta más, disculpen la interrupción. El usuario Charlie Celada, ¿qué procesos son obligatorios en ISO 9001? Procesos obligatorios. Bueno, más que procesos obligatorios, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los procesos que yo tengo dentro de mi organización. Lo que puedo yo considerar es una clasificación de procesos y los podemos clasificar en 3. Los llamados COPS, SOPs y MOPs. Los MOPs son aquellos, por su sigla en inglés, M de Management, los relacionados con la alta dirección. Los SOPs son los de soporte, ejemplo, un área de recursos humanos, un área de mantenimiento, sistemas, etcétera, etcétera. Pero lo que es sustantivo para la organización son los llamados COPS, por la inicial C de Customer, todos aquellos relacionados con el cliente, es decir, la razón de ser de la organización,
sin duda alguna que va a ser el principal proceso. La norma como tal no te exige un tipo de proceso, tú los tendrás que identificar porque cada organización pues es diferente. Claro, pero hay que incluir todos los procesos para que sea un sistema integral. Es correcto, es correcto. Muy bien. Bueno, pues así como en Grupo ALVE hemos aprendido por muchos años a hacer planeación estratégica, hemos entendido que la planeación estratégica ayuda mucho al incremento en ventas y utilidades, pero que tiene que estar soportado con un buen tren de aterrizaje, como sería un sistema de gestión o una muy buena documentación de los procesos. Entonces, en esta mancuerna de planeación estratégica y sistemas de gestión, se trabaja mucho en las organizaciones. Entonces, si tú estás pensando en certificarte, pues habría primeramente que partir de por qué razones te conviene a ti certificarte. Porque de alguna forma el meterse en este tipo de procesos pues implica tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, cuando ese uso de recursos te va a llevar a un buen resultado, estoy seguro que estarás muy motivado para hacer un buen sistema de gestión. Bueno, así es que por eso para nuestra última lámina quisiéramos dejarte, ahí a ver, ya. Bueno, pues nuestros datos nuevamente de Grupo ALVE, nuestros teléfonos en la Ciudad de México, 5310-0950 o 5310-4993, nuestra página www.grupoalve.com. Y bueno, por supuesto, ¿ya diste tu correo también? Para... No, es mruiz. mruiz@grupoalve.com. Por ustedes tienen preguntas específicas, técnicas que hacer, o bien se deciden canalizar con nosotros. Tenemos el contacto @grupoalve.com, donde pues todo nuestro staff de consultores podría apoyarnos a atender sus inquietudes. Y muy importante, por favor, esta conferencia o este webinar fue enfocado a ISO 9000. Es uno de los productos que manejamos. Pero lo que buscamos como consultores, y como veíamos en el principio, nuestra misión es contribuir a tu crecimiento económico y desarrollo organizacional. De tal forma que si tienes alguna pregunta de cómo hacer un diagnóstico de tu empresa, llámese un diagnóstico de los procesos, un diagnóstico documental, un diagnóstico de competitividad, un diagnóstico comercial, un diagnóstico legal, por favor, acude con nosotros para poder evaluar cuál sería la mejor forma de poderte apoyar. Vivimos de tiempo completo de hacer proyectos de capacitación y consultoría y lo hacemos bastante bien. Nuestros precios son bastante adecuados al mercado que estamos dirigidos, principalmente empresas pymes, con fines de lucro, con planes de crecimiento y empresas privadas. De tal manera que estamos hechos y listos para apoyar. ¿Qué vas a encontrar con nosotros en Grupo ALVE? Bueno, pues aquí vas a ver, Mauricio, pues yo que soy muy joven a través de internet, todavía soy joven y fuerte, pero tenemos un equipo bastante multidisciplinario que hacemos un trabajo muy completo en favor de tu empresa. De hecho, como comentario te puedo decir, con muchos de nuestros clientes duramos 3, 5 o más años trabajando, no becados, trabajando en proyectos de mejora. Y el cliente o los clientes como tú, por supuesto que contratan estos servicios cuando ven un beneficio. Nosotros somos un despacho orientados a resultados. Por eso nuestro eslogan es nuestro caballo de batalla. Potenciamos y liberamos tus recursos competitivos, humanos y empresariales. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, por favor acude con nosotros. Esto es como pues un Walmart, tú requieres algún producto básico y bueno, pues vas paseando por los pasillos y vas viendo qué necesitas. Un shampoo, un jabón. Bueno, pues igual pasea por nuestra página web, pasea con nosotros, con nuestros consultores, pregúntanos. Por preguntar no hay costo. Y en verdad te vamos a hacer una muy buena propuesta para poderte apoyar. Entonces, si quieres conocer más de nosotros, por favor, te repito, teléfonos en la Ciudad de México, 5310-0950, 5310-4993, www.grupoalve.com. A mi correo personal, Martín Álvarez, es malvarez@grupoalve.com y contacto@grupoalve.com, o específicamente para Mauricio Ruiz. Te agradezco mucho, Mauricio. Primero, que seas parte del equipo de Grupo ALVE, que estés contribuyendo con nosotros en esta filosofía de apoyar a las empresas, y ahorita, bueno, pues tu tiempo que nos das para este webinar. ¿Quisieras agregar algo más? Pues básicamente que a manera de conclusión es que esta nueva norma está centrada en agregar valor a tu negocio, y eso es fundamental para cualquier dueño de empresa, sin duda alguna, ¿no? Así es. Bueno, entonces la norma es técnica. Ustedes han escuchado que se ha ido suavizando, se ha ido haciendo más empresarial, porque antes parecían robots, ¿verdad? Eran robotines todos los que manejaban ISO 9000, y la cláusula 7.1, pero es párrafo A,
pues parecía que era un lenguaje muy particular. Hoy no, hoy la norma es una referencia, es un conjunto de buenas prácticas empresariales en muchos países que vale la pena tomar en cuenta si queremos hacer mejor nuestra empresa. Pues te agradecemos tu tiempo, agradecemos tu presencia con nosotros y te pediríamos que sigas en contacto. Tenemos un boletín electrónico que mandamos mensualmente. Si estás interesado en inscribirte, por favor, llámanos, danos tus datos y cualquier otra cosa que necesites de parte de nosotros, por favor, estamos a tus órdenes. Te recordamos nuestros datos, grupoave.com, y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buen día, que pases buen día. Hasta luego. Mauricio.